Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Santo es tu nombre y digno de suprema alabanza, Padre. Aleluya. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias, maravilloso, Señor. En el nombre de Jesucristo. Santo, 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 poderoso y glorioso Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, Padre Santo y glorioso Dios. Guíanos, Señor. Enséñanos, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias, glorioso, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Padre, gracias. Gracias, bendito. Aleluya. Una disculpa, hermanos, vamos llegando aquí. Vamos llegando aquí. En el nombre de Jesús. Iba a avisarles que empezamos un poquito tarde, pero vamos a esperar que lleguemos con tiempo. Vamos a confiar en el Señor. Y aquí estamos, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Les invito para que cantemos aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz,
paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene y el que me da paz que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levanta de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, manifiéstate, Padre Santo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, gracias, Cristo. Quiero alabarte, Señor. Quiero exaltarte, Padre Santo, porque tú eres el motivo de mi alabanza, porque tú me escogiste
en amor y en santidad para la alabanza de tu gloria, de tu gracia. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Señor. Una disculpa por la tardanza. No quise decirles. Sabía que íbamos a empezar un poco tarde, pero no sabía qué horas. Estamos contentos, estamos felices. Hoy a las 4 de la mañana nació una bebé preciosa. Y nos tocó el privilegio de estar aquí, venimos de verla, venimos de estar ahí con mi sobrino. Estuvimos ahí tan felices, gracias a Dios. Después de el tiempo de la vida nació una preciosa bebé. Un linaje más, un fruto más de la simiente que Dios le dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ese privilegio de ver el cumplimiento de la palabra de Dios en los hijos de Dios. Aleluya. Disculpa, hermanos, ayer no pudimos transmitir, pero aquí, aunque sea un poquito, pero aquí estamos, hermanos, así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor. Sigan orando por nosotros y ya Dios mostrará su gloria. Y nosotros seguimos adelante. Aleluya. Es maravilloso nuestro Dios, es hermoso nuestro Dios. Y podemos ver su misericordia, y podemos ver su gloria, y podemos ver su gracia. En el nombre de Jesucristo. El día de antier estuvimos viendo precisamente que Dios conoce nuestras necesidades, hermanos, antes de que nosotros le pidamos. Dios conoce lo que va a pasar en nuestras vidas antes de que sucedan las cosas. Y es maravilloso y es hermoso caminar en la presencia de Dios. Escuche, por amor de Dios, una cosa es la presencia y otra cosa es la presciencia. La presencia de Dios es la realidad de Dios, es la realidad espiritual en la cual vivimos. Pero si vivimos en la presencia de Dios porque a Dios le ha placido darnos a su Hijo para vivir en nuestros corazones, porque ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, para el mundo, hermano. Pero una cosa es la presencia de Dios. Todos los que tenemos el Espíritu Santo
tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, desafortunadamente nuestros sentidos han sido desviados de una sincera fidelidad a Cristo. Y hoy se nos ha enseñado que solamente la presencia de Dios está en el templo. Cuando Él nos escogió para vivir en nosotros, para poner su presencia en nosotros. Esa es la doctrina de los apóstoles. Por eso es que tenían que recibir al Espíritu Santo los discípulos. Y por eso los podemos ver actuando de esa manera. Juan no termina el Evangelio como lo termina Lucas, como lo termina Mateo. Amén. Juan está más enfocado en lo que Dios está tratando con él. Es tan importante, hermanos, entender. Juan no habla de la gran comisión. Juan habla de la base que tienen que tener los discípulos para entrar a la gran comisión. Usted analice el Evangelio de Mateo. Usted analice el Evangelio de Lucas. Mire, Lucas no era discípulo, era el médico de Pablo. Los únicos que eran discípulos de Jesús eran Mateo y Juan. Marcos no era discípulo de Jesús. Marcos era un oficial de Cornelio el centurión, que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Marcos se convirtió y decidió seguir a Jesús a través de Pedro. Por eso alguien consuela a la gente diciendo que Marcos narra el evangelio de Pedro. No, Pedro escribió su evangelio, pero Marcos también escribió. Todo lo que escuchó de Pedro. Pero una cosa es que Marcos escribiera lo que escuchó de Pedro y otra cosa es lo que Pedro vivió. Tenemos 4 evangelios, 2 de testigos oculares y 2 de testigos de oído. Amén. Y Juan no escribe lo mismo que escribe Mateo. Mateo nos vamos a encontrar que Jesús aparece a los discípulos y después los manda y dice, y por tanto, id y predica el evangelio a toda criatura. Y empieza a decir que los bauticen y empiezan a decir que enseñen todas las cosas. Pero Juan no dice eso. Juan narra las condiciones, hermanos, para ir y predicar el evangelio. Y las condiciones se dieron en la cotidianidad después de haber visto a Jesús resucitado. Por eso, cuando leímos antier acerca de cómo es que Jesús apareció en la playa y les dijo, hijitos, tenéis algo que comer. Y él dijo, no. El único que se dio cuenta que reconoció la voz era Juan. Y Juan le dijo a Pedro, Pedro es el Señor. Y Pedro, sin pensarlo, los dejó afanados, los dejó ocupados. Y él se lanzó al agua. Y salió a encontrarse con un hombre que tenía otra apariencia física con la que Jesús
con la que ellos habían conocido a Jesús. Y ellos se dieron cuenta, porque cuando Jesús apareció a los discípulos, no apareció con su mismo rostro, porque ellos pensaban que miraban un fantasma. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Dios se esconde en el hombre, que Él decide usar. No es la persona, es el que se esconde atrás de la persona. ¿Hay alguien en casa? Por eso, aquí el apóstol Juan nos narra qué fue lo que pasó ahí y cómo es que Jesús los lanza al ministerio. Allá Mateo narra y Lucas narra que id y predicad el evangelio. Pero Juan establece el fundamento. Para Pedro y para Juan y para Jacobo, las cosas quedaron muy claras. Por eso cuando cuando salieron todos y se dieron cuenta que Jesús tenía un pez asado y un pan sobre las brasas, eso es lo que salieron a buscar. Y ahora Jesús lo tenía ahí y los estaba esperando. Entonces Jesús les dijo, pues ya pescaron, tráiganse lo que han pescado. Y Jesús ahí prepararon más para comer los 7 que iban con Pedro. Entonces el versículo 12 del capítulo 21, hermanos, nos dice que Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Miren, hermanos, para Pedro, para Pablo, para Juan, para Jacob, podían ver a Jesús. ¿Por qué podían ver a Jesús? Amén, hermano. Ya te me adelantaste, hermano Lorenzo. Gloria a Dios, hermano. Amén. Pero esto es lo más glorioso, hermano. O sea, ¿cómo es que los discípulos, por qué no se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Por la forma de actuar de ese desconocido que estaba en la playa. No se preocupe, no pida perdón, gócese. Gócese porque estamos en la misma frecuencia, no hay problema. De hecho, esto nos prepara. Amén. Esto nos enseña y esto nos prepara. O sea, no podemos incomodarnos. Yo le dije, perdón que yo le he dicho, te me adelantaste, ¿no? Simplemente puedo decir gloria a Dios. Y lo que a mí me impacta, hermanos, de la Escritura es que ellos sabían que era el Señor. Pero también me impacta, hermanos, la incredulidad y la dureza de corazón de aquellos dos que iban camino a Maús, de lo que narra Lucas, que iban desconsolados, iban caminando hacia Emaús. Se les había acabado la esperanza, había muerto su maestro. Y de pronto Jesús les apareció y les dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? Y le dicen los dos, ¿qué eres el único extranjero tú que no sabes lo que ha pasado aquí en Jerusalén? Y les empezó a abrir las escrituras. Empezó a decir que era necesario que así sucediera.
Se está cortando, el internet está muy mal, hermano. Así que permítame revisar. Sí, todo está conectado, los datos. Se nos cortó un poquito, así que si se corta, ya saben, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, aquel caminante, aquel forastero, les empezó a abrir las escrituras. ¿Cómo les abrió las escrituras? Les empezó a decir lo que estaba escrito de Jesús, que así era necesario, que el Cristo padeciera y que resucitase al tercer día. Y le dijeron, algunas mujeres ahí locas dijeron que ha resucitado. Y se hizo de noche y ellos se quedaron. Y Jesús iba a continuar su comida. Dijo, ya es tarde ya, quédate con nosotros. Y se quedó. Y cuando él dio gracias y partió el pan, se dieron cuenta que era Jesús. Por eso le reprochó la dureza de corazón, porque ellos no podían distinguir en ese forastero a Jesús. ¿Hay alguien en casa? Miren, hermanos, ellos todavía no recibían el Espíritu Santo. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, ¿podemos ver a Jesús en tu hermana? ¿Podemos ver a Jesús? Me dice mi cuñado, Lupe, tú estás rodeado de gente muy buena. No, sí es la gente, pero es Jesús en ellos. Es Jesús en ellos porque me dice mi cuñado, mira, esa mujer de aquí, dicen, no los conoce. No los conoce una mujer de la iglesia donde él se congrega. Son de Oaxaca. Sí. Organizó una comida y vendió los boletos y sacó como $500. Y hoy va a venir a traerles ese dinero. O sea, ella no los conoce. Ella jamás los ha visto. Esa mujer, cuando se enteró que mi hija estaba grave allá en Ensenada, ella hizo lo mismo. Ahora, no sé cómo se enteró que estamos aquí, ya volvió a hacer lo mismo. Necesitamos ver a Cristo en Sandra Vázquez Celestino, en Manuel Pargas, en Mirna. Cualquiera puede decir, no, que si conocieras a la hermana Sandra, no, que sí, es así, y no se deja, y si supieras la vida que tenía Manuel Pargas antes, de dónde estaba, todavía le quedan secuelas. No, hermano. Dios se manifiesta no en cuerpos perfectos, no en hombres perfectos. Dios decidió mandar a Cristo a nuestros corazones para manifestarte en este cuerpo mortal, para empezar a trabajar ahí, para que esto mortal empiece a vestirse de inmortalidad hasta que Cristo sea formado en nosotros.
Y ahí estaban los discípulos viendo a aquel desconocido que desde la playa les gritó: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pero no se atrevían. Dice el versículo, hermanos, dice el versículo 12 del capítulo 21 de Juan, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Sabían que era el Señor. Paz de Cristo. Ellos podían ver a Jesús en los hermanos. Por eso es que para ellos no hicieron una institución. Ellos podían saber. Ellos podían saber que iban a servir, que no se iban a enseñorear de los demás. Que ahora Cristo en ellos, su vida, iba a ser una vida de servicio. Porque para ellos era muy, muy real las palabras de Jesús. El que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad, pero entre ustedes no será así. Sino el que quiera ser mayor, ese tiene que ser el servidor de todos. ¿Hay alguien en casa? Qué hermoso es tener el corazón limpio, hermano. Qué hermoso es tener el corazón limpio. Por eso la bienaventuranza es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No en el sentido de ver a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Esa es una promesa para el futuro, pero podemos ver a Cristo en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Cristo siempre está preocupado por nuestras necesidades. Y Dios mueve corazones, así como Dios estaba preocupado por las necesidades de Jesús aquí en la tierra. Y Jesús se gozaba en enseñarles a los discípulos cómo el Padre tenía todas las cosas preparadas, solamente venía a cumplir lo que ya estaba escrito de Él. Jesús solamente vino a cumplir lo que ya estaba escrito de Él, lo que había acontecido desde la fundación del mundo. Él no vino a implementar un plan de trabajo. Él no vino a trazar un plan de trabajo para decir: voy a hacer esto y ustedes van a estar conmigo en las buenas y en las malas. No. Él vino a cumplir lo que ya estaba escrito de Él. Y cuando Cristo está en nosotros, todas las cosas que no se han cumplido, que están escritas de Cristo, se van a cumplir en nosotros, que somos su cuerpo. Recibe esa palabra para que seas libre y entiendas que tu preocupación debe ser que Cristo cumpla el propósito para el cual vino a vivir en tu corazón. Amén. Por eso es que servimos, porque tenemos espíritu de servicio. Pero nos han enseñado a ver los defectos en lugar de ver las virtudes. Pero Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirables para anunciar las virtudes de Él.
¿Y cómo los vamos a anunciar? No tanto con la boca, sino con nuestros hechos. ¿Cómo? Como dijo Jesús en Lucas 4:16, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice así. El 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. No estaba en el libro, era un rollo. Amén. Habiendo abierto el libro, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué está escrito Cristo en ti? Para dar buenas nuevas a los pobres. Está escrito, está Cristo en ti, y está escrito así, que Él te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso está el Espíritu en ti. No para que ores, para que la gente reciba un carro, reciba una casa. ¿Qué Cristo es ese? Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es un falso Cristo. ¿Hay alguien en casa? Amén. Y ellos no se atrevían a preguntarle, ¿quién eres? Sabían que era el Señor. Así pues, vino el forastero que estaba ahí en la playa tempranito, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Para ellos era muy claro lo que ese hombre hacía. Lo habían visto hacer a un hombre. No sabían cómo se llamaba ese hombre, pero sabían que era Jesús. No tenía la apariencia física que tenía Jesús antes de morir, pero tenía los mismos movimientos, tenía la misma voz, tenía las mismas palabras, tenía la misma forma de bendecir, la misma forma de partir el pan y de repartirlo. Vino pues Jesús, vino el forastero o el desconocido que estaba en la playa y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y se regocijaban, porque miraban a Jesús en ese desconocido. El versículo 14 dice, esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque se manifestó, porque Jesús dijo, el que me ama, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso se manifestó a los 7. Por eso es que Dios quiere manifestarse. ¿Y cómo se va a manifestar, hermano? No como lo pintan, hermano. Jesús se va a encubrir.
a los ojos humanos, pero al Espíritu de Dios no se encubre. Por eso los que tienen el Espíritu, aunque los discípulos no tenían el Espíritu Santo todavía, pero habían vivido con Jesús 3 años y medio, conocían su voz, conocían su palabra. Por eso Jesús dijo, a los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Es algo tan hermoso la palabra de Dios. Y dice, hermanos, el versículo 15, no sé si me puedo ir, fíjense la hora que es, hermano. Llevo 42 minutos. Voy a avanzar 15 minutos más con el favor de Dios. Ya mañana continuaremos. Si Dios nos concede, no sé a qué hora regrese. Mañana voy a salir a orar por una necesidad. Hay una persona que ocupa la oración. Y vamos a ir a orar por ella para que el Señor la haga libre. Aleluya. Versículo 15 dice, cuando hubieron comido, amén, Jesús le dijo a Simón Pedro, porque Simón los había metido en esa búsqueda de pan. Le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, delante de todos, hermano, no lo arroparte. ¿Me amas más que estos? Escuche, por favor, hermano. No tenía la apariencia física, era un desconocido. No era el Jesús físico que ellos habían conocido, era otro hombre desconocido para ellos, con otro rostro. Y delante de todos los discípulos, y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿cómo sabía que Simón era hijo de Jonás? Si jamás habían visto a ese hombre. Recibe entendimiento, recibe sabiduría, recibe revelación, para que no cierres tu corazón a Jesús cuando Jesús quiere manifestarse y hablarte a través de gente que jamás te ha visto. A veces Dios nos habla por una persona que ocupa una limosna. A veces Dios nos habla a través de gente que jamás hemos visto. ¿Hay alguien en casa? Pedro estaba recibiendo una palabra, pero la confirmación para que todos creyeran le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sabían que era el Señor y su corazón se regocijaba. ¿Cómo no conocer
¿Cómo no entender que Dios hace nuevas todas las cosas? ¿Por qué querer quedar atrapados en una tradición religiosa? ¿Por qué no entender que Dios hace nuevas todas las cosas y que el viento sopla de donde quiere y va por donde quiere y viene por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes a dónde va? ¿Por qué seguir atrapados en una religión? Allá va. ¿Por qué cantamos? Si lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y si el niño es travieso, ¿qué dices? ¿Puedes ver a Jesús allí? No, no, ¿cómo va a estar Jesús en un hombre, en un niño tan travieso, tan mal criado? ¿Y tú fuiste muy bien criado? ¿Y ahora Jesús está ahí en ti? ¿Por qué? El espíritu se detecta con el espíritu, no con el alma y no con la carne. Aunque ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Pero no hacía más que un mes y medio, y ya lo habían visto resucitado. Y las 3 veces que se manifestó no era con el mismo rostro, no era con el mismo cuerpo. Así que Jesús se puede manifestar en una mujer blanca, en una mujer morena. Así que Jesús se puede manifestar en un chinito, se puede manifestar en un norteamericanito, para no ser más chiquitos a los chinitos, en un mexicanito, en un peruanito, en un rusito, pues también en un lupito. Aleluya. También en un romancito, en una mirnita. Imagínense el gozo de los discípulos cuando aquel desconocido, después de que han comido todos, se dirige con aquella paz que irradiaba aquel hombre. Con aquella gloria que irradiaba aquel desconocido y les dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué contestaría usted si delante de 7 personas Jesús le dijera: Gloria, ¿me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que a tu esposa? La agarramos para Pedro, pero ¿cuándo la vas a agarrar para ti? ¿Cuándo te vas a apropiar y dejar que el Espíritu Santo te hable a ti? Es que le está hablando a Pedro, a Simón, ¿no? ¿Y qué si el Señor te dice hoy: Gloria, ¿me amas más que tu familia? Apaciéntalas. Apacienta. ¿Lo va a meter a pastorear la familia de Dios? Está diciendo: no críate a tus hijos en ira, críalos en disciplina y en amonestación del Señor.
para que puedan tener paz. Tienes que amonestar a tus hijos. ¿Me amas? Ay, ¿me amas más que estos? Y Simón le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no le está preguntando si él sabe que lo ama. Le está preguntando, Simón, ¿me amas más que esto? Fíjense la respuesta, ¿no? Esa no es la pregunta que le está haciendo el Señor. Le está preguntando, ¿me amas? Y Simón le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esa no es respuesta, es evadir la pregunta con una respuesta desubicada. Yo le pregunté a un pastor y le dije, ¿cuánto amas tú a Dios? Y él me dijo, oh, es que el amor de Dios es tan grande, Él me ama sin condiciones. Hermano, escuche la pregunta. Y yo no le estoy preguntando cuánto le ama Dios a usted, sino cuánto ama usted a Dios. En la medida que usted guarda la palabra, en la medida que usted obedece la palabra, le muestra a Dios cuánto lo ama. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y viviremos con Él. Vamos a ser uno. Amén, hermano. Es una respuesta rebuscada. El Señor lo sabe. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Lo reubica y le dice, ¿sí me amas? Ok, muy bien. Le dice, apacienta mis corderos. ¿Dónde traía a los otros discípulos? ¿Dónde los traía? Los metió a pescar. Los traía en afanes. Los traía trabajando. Los traía cansados. Los traía desvelados. Los traía hambreados. Me parece que en la conciencia de Pedro, ¿cuándo los traje yo a ustedes así antes de morir a la cruz? Yo les pedí que dejaran trabajo, padre, madre, hijos, hijas, propiedades, porque en mí tienen todo. Salió a buscar comida, lo recibió un extraño en la playa con un pez asado y un paz sobre las brasas. Los traía ocupados en afanes que no edifican el reino, la relación entre Dios, para que la gente conozca a Jesús. Cualquier semejanza con la realidad, decía mi pastor, es pura coincidencia. La iglesia, los pastores tienen a la gente ocupada, metidas en afanes que no te permiten realmente mostrar el amor que Dios ha derramado en tu corazón.
Me parece que en el corazón de Pedro pasó una película por 3 años y medio. Ellos en 3 años y medio no tuvieron necesidad de trabajar. ¿Qué les faltó mientras estuvieron con Jesús? Cuando los mandó a predicar, les dijo, no lleven 2 alforjas, no lleven 2 túnicas, no lleven más que el cinto y el bordón, no lleven más. Y fueron y no les faltó nada. Y lo que Jesús les dijo que hicieran, le hicieron y pasaron las cosas que Jesús les dijo que iban a hacer. Ahora estaban viviendo en un aposento que ellos no prepararon. Que Jesús había dado órdenes por el Espíritu a un hombre para que preparara un aposento. Comer la Pascua con Jesús, la última Pascua, era vivir eternamente en Él. Y ya tenían 1 mes y medio y el dueño del aposento alto no los corrió. Fue un refugio que Jesús les dejó. Nadie sabía dónde estaban los discípulos excepto el que les había preparado el aposento alto. Mas ellos estaban escondidos ahí por miedo. Hasta que se les acabó la comida y llegó el tiempo de Jesús para enseñarles a ellos que tenían que salir del aposento, que no se la podían pasar toda la vida entre 4 paredes, que Dios los ocupaba afuera. Allá va. Esa palabra viene del corazón del Señor. Jamás había estado en mi corazón, ni en mi boca, ni en mi mente. Que Dios no nos ocupa dentro de un aposento, metido en afanes del aposento, para hermosear el aposento cuando Dios ha hermoseado un templo para venir a morar en nuestros corazones. Aquí vamos a parar. No le digan a nadie esta palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Me ama, Pedro? ¿Me amas, Lorenzo? ¿Me amas, Mirna? ¿Me amas, Silvia? Él nos ocupa afuera, no dentro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Les amo, hermano. Les bendigo. En el nombre de Jesús.